Humillada en la boda de su prima y a punto de ser despedida por ser soltera, la profesora Regina Flores estaba desesperada. Para salvar el trabajo que pagaba las medicinas de su madre, acepta la loca propuesta de un millonario: fingir ser su prometida. Lo que no sabe es que la ex de él es la misma mujer que intenta destruirla. Hola mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden, dar like y suscribirse al canal. El olor a lirios y a culpa impregnaba el lujoso salón de fiestas en las lomas de Chapultepec. Regina Flores, de 29 años, sostenía su copa de champán con tanta fuerza que los nudillos le dolían. Un dolor sordo que apenas lograba distraerla de la humillación que le oprimía el pecho. Estaba sola en la boda de su prima, la misma prima que hacía menos de un año se había fugado con Ricardo, su prometido. El desastre era absoluto, una comedia trágica servida en bandejas de plata, y lo peor no era el murmullo de lástima de sus tías, sino la certeza de que el lunes, muy probablemente, perdería su empleo. Su puesto como profesora de literatura en el prestigioso y ultraconservador Colegio Sagrada Virtud pendía de un hilo, y la responsable de afilar la guillotina era Lorena Esquivel, la coordinadora adjunta. Lorena, con su sonrisa pulcra y sus trajes sastre impecables, usaba la vida de soltera de Regina, su falta de un hombre estable, como un arma moral, insinuando al consejo directivo que una mujer sin ataduras no era un ejemplo adecuado para las señoritas de bien que educaban. Regina necesitaba ese trabajo, no por el prestigio, sino por las facturas médicas de su madre, una pila que crecía en su mesa de noche y que amenazaba con ahogarla. El sueldo de 35,000 pesos apenas era suficiente y perderlo significaría la ruina. Decidió escapar al baño de damas, un santuario de mármol y espejos dorados, buscando un momento para respirar lejos de la orquesta y las miradas condescendientes. Se apoyó en el lavamanos, observando su reflejo. Llevaba un vestido verde esmeralda, elegante pero sobrio, que había comprado en rebaja. Justo cuando lograba calmar el temblor de sus manos, la puerta se abrió y entró la novia, su prima, radiante y cruel, seguida de su séquito de damas de honor. «Reginita, prima, qué bueno que viniste», exclamó con una alegría exagerada, su voz rebotando en los azulejos. «Te ves bien. ¿Sola? ¿Otra vez? Ay, prima, después de lo de Ricardo, pensé que te tomarías un tiempo, pero bueno, me enteré que sigues dando clases en ese colegio de monjas, ¿verdad? Deben adorar tu situación». Las risas contenidas de las damas de honor fueron como pequeñas agujas. La humillación ya no era un zumbido, era un grito ensordecedor. Regina sintió la sangre subirle al rostro, pero mantuvo la compostura. «Felicidades, Isabel, me alegro mucho por ti», dijo con una dignidad que le costó hasta la última gota de energía, y salió del baño con la espalda recta, aunque sentía que se quebraba por dentro. Regresó al salón, pero la fiesta se había vuelto insoportable. Se escondió cerca de la imponente mesa de postres, un refugio de merengues y torres de chocolate, sintiendo el zumbido de la humillación vibrando bajo su piel. El lunes, la reunión con la directora Garza, el informe de Lorena. Estaba acabada. ¿Cómo iba a pagar el tratamiento de su madre? Estaba tan absorta en su pánico silencioso que no oyó al hombre acercarse. Solo sintió una presencia alta y cálida, demasiado cerca, y luego una voz grave, urgente, justo detrás de su oreja, enviando un escalofrío por su nuca. «Perdón, mi ex prometida está viniendo hacia acá y ella no acepta un no». El hombre, alto, con un traje oscuro hecho a medida que gritaba poder y dinero y un leve aroma a sándalo y algo metálico, no la miró. En lugar de eso,
Deslizó su mano y la posó con una firmeza impersonal en la base de su espalda. El contacto fue eléctrico, una descarga en medio de su desesperación. «Por favor», susurró él, y esta vez había un filo de acero en su urgencia. «Finge que estás conmigo». Regina se congeló. Su cerebro, entrenado en analizar metáforas y estructuras narrativas, no podía procesar la realidad de la situación. Era la petición más absurda, más extraña que había recibido en su vida. Levantar la mirada y huir habría sido lo sensato. Pero entonces pensó en Lorena, en la directora Garza, en la cláusula de moralidad. Un hombre como este que olía a sándalo y autoridad, no era solo un hombre, era un escudo, era un álibi social, era quizás la única cosa en ese maldito salón que podía salvarla. Sin pensarlo más, inhaló profundamente, reunió los restos de su dignidad y asintió levemente, apenas un movimiento de cabeza. Sintió la tensión del hombre disminuir un milisegundo antes de que su mano la apretara con más firmeza, girándola suavemente para encarar la amenaza que se aproximaba, preparándose ella misma para la actuación de su vida. Y entonces la vio. La amenaza tenía un rostro terriblemente familiar. No era una desconocida, era ella, Lorena Esquivel, su rival en el colegio, la mujer que intentaba destruirla profesionalmente. Caminaba hacia ellos con su elegancia depredadora, su sonrisa pulida congelándose en el instante en que sus ojos se posaron en el hombre que sostenía a Regina. La sonrisa de Lorena se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de pura incredulidad y furia, apenas contenida. Sus ojos viajaron del hombre, a quien claramente conocía íntimamente, hacia Regina, y su mirada se llenó de un desdén tan cáustico que Regina casi retrocedió. Lorena se detuvo a 1 metro de ellos, la música pareció desvanecerse, y su voz, ahora despojada de toda falsedad, cortó el aire. «Regina, ¿qué demonios haces? ¿Con él?» El aire crepitó entre los tres, un triángulo de tensión formado por el asombro, el odio y la desesperación, y Regina supo que acababa de saltar de un precipicio, sin saber si abajo había agua o rocas. El hombre a su lado, sin embargo, no flaqueó. Si Regina era un ciervo deslumbrado, él era una pantera. Su mano en la espalda de Regina se volvió protectora, casi posesiva, y la atrajo 1 centímetro más cerca de su cuerpo sólido. Su voz, cuando habló, era suave como el terciopelo, pero fría como el acero, dirigida únicamente a la mujer que los fulminaba con la mirada. «Lorena, qué sorpresa. Veo que recibiste la invitación de mi parte», dijo, ignorando por completo la pregunta de ella y soltando la primera bomba de la noche. «Regina Flores, te presento a Lorena Esquivel, una antigua conocida de negocios». La mentira fue tan sutil y tan brillante que Regina sintió una oleada de admiración a regañadientes. Él había degradado la relación que obviamente tuvieron a una simple transacción comercial y al mismo tiempo había posicionado a Regina como su presente, como algo importante. La mandíbula de Lorena se tensó visiblemente y un feo color rojo comenzó a subir por su cuello perfectamente maquillado. El shock de Lorena era palpable. Estaba acostumbrada a tener el control, a ser la depredadora en el ecosistema del Sagrada Virtud, y ahora estaba visiblemente descolocada, mirando entre el hombre poderoso que la había descartado y la maestra insignificante que ella planeaba aplastar. «Tú», balbuceó, señalando torpemente entre ellos. «¿Ustedes juntos? ¿Desde cuándo?» El desprecio en su voz era denso, pero debajo de él, Regina pudo oír la primera nota de pánico. Fue esa nota de miedo en su rival la que despertó a Regina de su propio estupor. Encontrando una voz que no sabía que poseía,
una voz impregnada de un sarcasmo tranquilo que usaba con sus alumnos más difíciles, Regina colocó su propia mano sobre el pecho del hombre, sintiendo el latido firme de su corazón bajo la tela cara. «Oh, hace un tiempo ya, Lorena», dijo ella, mirándola directamente a los ojos. «Simplemente no somos de presumir en el trabajo. Ya sabes cómo es el sagrada virtud, tan tradicional». El golpe dio en el blanco. Ver a Lorena, la reina de la moralidad hipócrita, ser acusada implícitamente de llevar chismes, fue profundamente satisfactorio. El hombre, cuyo nombre Regina aún no sabía, captó la dinámica al instante. Vio el golpe que Regina había asestado y decidió terminar el combate. Una leve sonrisa, cínica y carente de humor, tocó sus labios. «Exactamente, cariño», dijo, y la palabra «cariño» sonó tan natural que incluso Regina dudó por un segundo. Se inclinó y le dio un beso suave en la sien, un gesto que hizo que Lorena retrocediera físicamente. «Ahora, si nos disculpas, Lorena, íbamos a buscar un poco de aire. El ambiente aquí adentro se siente viciado». Sin esperar respuesta, su mano la guió firmemente, apartándola de la mesa de postres y de la mujer que los observaba con una expresión de odio puro. Mientras caminaban hacia la terraza, dejando a Lorena fumingando entre los merengues, la humillación que había pesado sobre Regina durante toda la noche comenzó a disiparse, reemplazada por una descarga de adrenalina eléctrica y peligrosa. Acababa de hacer una alianza con un extraño y acababa de declararle la guerra a su peor enemiga. Una vez en la terraza, el aire frío de la noche de la Ciudad de México los golpeó. Regina comenzó a temblar, la adrenalina dando paso a la reacción tardía. «Dios mío», susurró, apoyándose en la barandilla de piedra. «Gracias, esa mujer, es complicada, trabaja conmigo, es la coordinadora». El hombre aflojó el nudo de su corbata, su máscara cínica volviendo a su lugar ahora que el peligro inmediato había pasado. Se recostó contra la pared, un perfil afilado contra las luces de la ciudad. «Esa mujer, Regina», dijo, su voz grave y cansada, «es mi ex prometida, la que casi me arruina por completo hace 6 meses. Y tú, aparentemente, eres su nueva víctima». Regina lo miró fijamente. La escala de la coincidencia, o quizás del destino, golpeándola con toda su fuerza. «Se llama Damián Herrera», añadió él, como si fuera una ocurrencia tardía. «Socio de una firma de consultoría estratégica. Y Lorena Esquivel no solo es mi ex prometida, es una estafadora. Damián Herrera». El nombre le sonaba vagamente, asociado a los círculos financieros de Polanco, el tipo de hombre que aparecía en las secciones de negocios que ella nunca leía. La llevó a casa en un auto negro, silencioso y absurdamente lujoso, que olía a cuero nuevo y al mismo sándalo de él. El viaje desde Las Lomas hasta su modesto departamento en Coyoacán fue tenso. Él explicó su situación con una franqueza brutal. Lorena había trabajado como consultora financiera externa para su firma y había usado su relación íntima para acceder a información confidencial, intentando desviar fondos y casi saboteando un contrato multimillonario. La descubrí a tiempo, la despedí, terminé el compromiso y la amenacé con acciones legales si se acercaba a mí o a mis clientes, explicó Damián, sus manos agarrando el volante. «Pero es obsesiva. Sigue apareciendo tratando de dañar mi reputación. Esta noche necesitaba que me viera con alguien que la neutralizara». La miró de reojo. Fue un favor mutuo, al parecer. Cuando llegaron a la calle de Regina, la realidad de su propia situación la golpeó de nuevo. La farsa había terminado. «Sí, ella está tratando de que me despidan», admitió Regina, su voz apenas un susurro. «El colegio tiene una cláusula de moralidad. Lorena está usando mi vida de soltera como arma moral en mi contra. Necesita mi puesto». Damián
apagó el motor, sumiéndolos en el silencio de la calle dormida. La miró durante un largo rato, y en sus ojos oscuros había algo que Regina no pudo descifrar. No era lástima, quizás reconocimiento. «Qué irónico», murmuró él, una sonrisa seca torciendo sus labios. «Ella usó su supuesta moralidad para intentar estafarme millones, y ahora usa la falta de ella para quitarte un sueldo de 1.900. Maestra», se quedó pensativo un momento, su mente de estratega calculando ángulos. «No te dejará en paz ahora», dijo finalmente. «Ni a ti ni a mí. Vio que trabajas donde ella trabaja, vio que estamos juntos. Usará eso contra ambos. A menos...» Regina esperó. «¿A menos que qué?», preguntó ella, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Damián se giró en su asiento para mirarla de frente. «A menos que sea real, o al menos que parezca real. Muy real». Regina negó con la cabeza. «No puedo. Yo no soy...». «No te estoy pidiendo que seas nada», la interrumpió él, su voz práctica. «Te estoy proponiendo un trato, un contrato si prefieres. Una alianza de defensa mutua. Tú necesitas un álibi social para salvar tu empleo en esa escuela hipócrita. Yo necesito un escudo creíble para mantener a Lorena alejada de mis negocios y mis clientes mientras cierro el trato más importante de mi carrera. Ambos tenemos a la misma enemiga. Juntos la mantenemos a raya». Era una locura. Era pragmático. Era aterradoramente la mejor oferta que tenía. «No podemos», dijo ella débilmente. «Es demasiado complicado». Damián asintió. «Lo es, pero perder tu trabajo y tu sustento ¿no es más complicado?». Terminaron en un Sanborns 24 horas, el único lugar abierto a esa hora que parecía neutral. Sentados en una cabina de vinilo naranja, bajo la luz fluorescente, Damián sacó una pluma de su chaqueta y tomó una servilleta de papel. La ironía de un hombre que probablemente firmaba contratos millonarios, redactando un acuerdo en una servilleta, no pasó desapercibida para Regina. «Reglas del compromiso», dijo él, su letra rápida y angular. 1. Somos una pareja creíble. Eso significa apariciones públicas, cenas, que me veas en tu escuela. 2. Usamos esto estrictamente para nuestras audiencias. Tú para tu directora y el consejo escolar, yo para mis clientes y para alejar a Lorena. 3. Y esta es la más importante. La miró fijamente, su mirada intensa, sin sentimientos, sin drama personal. «Esto es un negocio, un intercambio de servicios, ¿entendido?». Regina miró la servilleta, el objeto más absurdo y más pesado que había sostenido. Era un pacto con un diablo cínico y devastadoramente guapo. Pero era un pacto que la salvaría. Asintió. «Entendido, sin sentimientos». Damián dobló la servilleta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Bien, entonces, prometida. Que comience el juego». El lunes por la mañana, el colegio Sagrada Virtud se sentía más opresivo que nunca. Los pasillos de madera oscura, encerados hasta brillar, olían a desinfectante de pino y a una historia de represión. Regina caminaba con pasos rápidos, sintiendo las miradas de las otras maestras y del personal administrativo. La noticia de la boda de su prima ya se había esparcido sin duda, pero el encuentro con Damián y Lorena era un secreto explosivo que aún guardaba. Se aferró a su bolso, donde el broche de camelia de su madre, su amuleto de la suerte, estaba prendido al forro interior. El compromiso con Damián Herrera se sentía como un sueño febril, ridículo e irreal bajo la luz severa de la mañana escolar. Tal vez todo había sido una alucinación provocada por el champán y la desesperación. Necesitaba llegar a su salón, cerrar la puerta y sumergirse en los sonetos de Sor Juana, el único lugar donde se sentía segura. Estaba a punto de doblar la esquina hacia el ala de literatura cuando una voz autoritaria resonó desde la entrada principal de la zona administrativa. «Señorita, Flores». Regina se detuvo en seco.
De pie, bloqueando el camino, estaban dos figuras. La primera era la directora Garza, la tía de Lorena, una mujer formidable con un peinado rígido y una expresión perpetuamente agria. La segunda, a su lado, era Lorena Esquivel, quien sostenía una sonrisa que era cualquier cosa menos amable. En sus manos, Lorena sostenía un grueso folder de color crema, abultado de papeles. Regina sintió que se le helaba la sangre. El folder, el infame dossier del que tanto había oído rumores. «¡A mi oficina!», ordenó la directora Garza, su voz no admitiendo réplica. «Inmediatamente». Lorena dio un paso al lado para dejarla pasar, sus ojos brillando con un triunfo venenoso. La farsa acababa de chocar brutalmente con la realidad. La oficina de la directora Garza era una obra maestra de la intimidación institucional. Los muebles de caoba oscura parecían absorber la luz. Los retratos de benefactores y exdirectoras la observaban con desaprobación pictórica desde las paredes enteladas en brocado. El aire olía a cera para pisos, a papel viejo y a una moralidad rancia que se adhería a todo. Regina entró sintiendo cómo se encogía bajo el peso de la habitación. La directora Garza, una mujer cuya rigidez parecía extenderse desde su impecable peinado de colmena hasta la punta de sus zapatos ortopédicos, la observaba por encima de sus anteojos de media luna, como un juez a punto de dictar sentencia. Lorena, por su parte, estaba de pie junto al escritorio. Su postura era de una falsa sumisión, pero sus ojos brillaban con el fervor de un inquisidor. Con un gesto dramático, casi teatral, Lorena depositó el grueso folder color crema sobre el escritorio de la directora. El sonido fue un golpe sordo, un martillazo que resonó en el estómago vacío de Regina. Era el fin, lo había logrado. Ese folder contenía la munición para destruirla. Regina visualizó su vida desmoronándose, las fotos de ella en un bar con amigos, quizás la vez que su primo la visitó y se quedaron riendo en la entrada de su edificio, todo sacado de contexto, todo presentado como prueba de su conducta laxa. Pensó en su madre, en la próxima factura de la quimioterapia. La desesperación era un sabor metálico en su boca. «Señorita Flores, siéntese», ordenó la directora Garza, su voz tan fría como el mármol del piso. «Me ha llegado un informe muy preocupante». La directora abrió el folder. Regina alcanzó a ver su propio rostro, capturado por la cámara de un celular, borroso, riendo en un restaurante, saliendo de noche de su propio departamento. Eran imágenes inocuas, pero en el contexto del Sagrada Virtud eran armas. «Directora, como le mencioné», intervino Lorena, su voz goteando una preocupación fingida que revolvió el estómago de Regina. «Yo no quería creerlo, pero es mi deber, como coordinadora adjunta, velar por la moral y el buen nombre de nuestra institución. La conducta de la señorita Flores ha sido tema de conversación. Es laxa, inapropiada. Para las jóvenes que formamos». Regina se aferró a los brazos de la silla, sus uñas clavándose en la madera. «La vida privada de la señorita Flores parece ser, por decirlo suavemente, ruidosa. Esto, sumado a su estado civil, pinta un cuadro preocupante. Varios padres de familia han expresado inquietud». La directora Garza asintió lentamente, sus ojos fijos en Regina. «Señorita Flores, nuestro reglamento de conducta docente es explícito. Usted lo firmó. Se espera que nuestras maestras sean pilares de la comunidad, ejemplos de virtud. Su situación personal está causando un problema. Esto es una advertencia formal, una más, y el Consejo tendrá que revisar su contrato». La injusticia era tan flagrante, tan sofocante, que Regina sintió una oleada de furia que quemó su miedo. ¿Ruidosa? ¿Por vivir sola? ¿Por no tener un hombre que validara su existencia? Fue entonces cuando recordó la servilleta en el bolsillo de Damián.
el contrato, el escudo. Encontró su voz y cuando habló estaba sorprendentemente firme, gélida. Directora Garza, con todo respeto, ¿qué infracción he cometido exactamente? Cenar con mi familia, reírme en público. Mi vida personal es privada, discreta y no interfiere en lo más mínimo con mi desempeño profesional, que usted sabe es impecable, a menos que la excelencia académica ahora sea secundaria a mi estado civil. Lorena resopló. Pero tu reputación, una mujer soltera y sola, es un blanco fácil para... Regina la interrumpió y decidió soltar la bomba. Sobre eso. Me temo que hay un malentendido fundamental. Miró directamente a Lorena, disfrutando el instante. Ya no estoy soltera, Lorena. De hecho, estoy comprometida. El silencio que cayó en la oficina fue denso, absoluto. La directora Garza se quedó inmóvil, sus cejas arqueadas hasta desaparecer bajo su peinado. La sonrisa triunfante de Lorena se congeló, se quebró y se disolvió en una máscara de pura incredulidad, la misma que había mostrado en la boda. ¿Qué?, siseó Lorena. Eso es mentira. Estás mintiendo para salvar tu trabajo. ¿Con quién? Si estabas completamente sola y humillada en la boda de tu prima el sábado, yo te vi. El corazón de Regina latía con fuerza contra sus costillas. Era ahora o nunca. Estaba sola al principio, sí. Mi prometido se unió a mí más tarde, dijo Regina, su voz destilando una calma que no sentía. Fue entonces cuando te encontramos en la mesa de postres. De hecho, tú lo conoces muy bien, Damián Herrera. Sí, la primera declaración fue una bomba. Esto fue la onda expansiva. Lorena retrocedió físicamente, como si la hubieran golpeado. Palideció visiblemente. La directora Garza, por otro lado, cambió su expresión de desaprobación por una de genuina confusión y notablemente de respeto. ¿Damián Herrera?, repitió la directora, su tono cambiando por completo. ¿El consultor estratégico? ¿El sobrino del licenciado Herrera, uno de los principales benefactores de este colegio? Regina no tenía idea de ese detalle. La suerte, al parecer, estaba de su lado. «Es imposible», gritó Lorena, perdiendo la compostura. «Directora, ella lo acaba de conocer esa noche. Yo los vi. Él es mi... Regina la cortó, su voz afilada como un bisturí. «¿Tú qué, Lorena? Tu ex prometido. Sí, lo sé todo. El mundo es muy pequeño. Damián y yo hemos sido extremadamente discretos, precisamente por la situación tan delicada y dolorosa contigo. No queríamos humillarte más». Le había devuelto la puñalada. Lorena estaba boquiabierta, sin palabras. La directora Garza miró el folder crema, ahora un objeto vergonzoso, y luego a su sobrina, su mirada endureciéndose. «Lorena, has dejado que tu historia personal nuble tu juicio profesional. Esto es inaceptable». Cerró el folder con un golpe seco. «Señorita Flores, le ofrezco mis más sinceras disculpas por este malentendido. Su compromiso ciertamente cambia las cosas. Puede retirarse». Regina se levantó, sus piernas temblando, pero su espalda recta. Salió de la oficina dejando a Lorena atrás, sola, bajo la mirada glacial de su tía. Regina apenas logró llegar a su salón de clases antes de que sus rodillas cedieran. Se encerró, apoyándose contra la puerta, temblando de pies a cabeza. «Dios mío, lo hice. Acabo de mentirle descaradamente a la directora de mi escuela. Usé su nombre, usé el nombre de Damián Herrera. ¿Y si se retracta? ¿Y si Lorena lo llama y él lo niega todo? Sería despedida no solo por inmoral, sino por mentirosa. Estaría acabada, en la lista negra de todas las escuelas decentes de la ciudad. Su carrera, el sustento de su madre, todo se evaporaría». Trató de dar su clase sobre el barroco, pero su voz temblaba y sus manos no dejaban de sudar. Durante el receso, se escondió en el cubículo del baño y le envió un mensaje de texto a Damián, sus dedos volando sobre la pantalla. «Acabo de usar la bomba H.
Te he anunciado como mi prometido a la directora y a Lorena. La directora te conoce, o al menos a tu tío. El benefactor. La guerra ha comenzado. Por favor, dime que no arruiné el plan. Borró el mensaje, lo reescribió y finalmente lo envió, sintiendo náuseas. La respuesta tardó 10 minutos, los 10 minutos más largos de su vida. Su teléfono vibró. Bien jugado. La regla 1, ser creíble, acaba de escalar significativamente. Lorena está furiosa. Estaré allí a las 3 p.m. para recogerte. Actúa como si lo esperaras. Y Regina, borra este mensaje. Él estaba dentro. Estaba realmente dentro. El alivio fue tan abrumador que casi llora. Tenía un aliado cínico y complicado, pero un aliado al fin. A las 3 de la tarde, la salida del Colegio Sagrada Virtud era un ecosistema social en sí mismo. Un desfile de camionetas blindadas, choferes uniformados y madres impecablemente vestidas que esperaban a sus hijas. Regina se paró en la escalinata principal, intentando parecer casual, mientras su corazón amenazaba con salírsele del pecho. Sentía las miradas. Sabía que Lorena y la directora Garza la estarían observando desde la ventana de la dirección. No vendrá. Fue un engaño. Soy una idiota. Estoy aquí parada esperando a un hombre que... Y entonces todo el ruido del patio se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Las estudiantes dejaron de reír. Un auto bajo, elegante y de un gris metálico que parecía absorber la luz del sol se deslizó hasta la acera principal, parando en un lugar donde estaba estrictamente prohibido detenerse. No era el sedán de lujo de la noche de la boda. Era un Aston Martin. Regina cerró los ojos por un segundo. Oh, no. Esto no es discreto. Esto no es perfil bajo. Esto es un bombardeo estratégico. La puerta del conductor se abrió y Damián Herrera salió. No llevaba traje. Vestía unos pantalones oscuros de corte perfecto, una camisa blanca impecable, arremangada hasta los codos, y un saco casual que costaba más que el sueldo de Regina de 3 meses. Se quitó las gafas de sol, las colgó del cuello de su camisa y se recostó contra el capó del auto, cruzando los brazos. Y allí, frente a todo el Colegio Sagrada Virtud, simplemente la esperó con una media sonrisa divertida y absolutamente exasperante en los labios. Cada ojo en el patio estaba fijo en ella. Regina sintió que su rostro ardía, un calor que subía desde su cuello hasta la raíz de su cabello. Vio la figura de Lorena en la ventana de la dirección, inmóvil como una estatua de sal. Con cada gramo de voluntad que poseía, Regina bajó los escalones, obligándose a caminar con calma, con elegancia, como si un hombre en un auto de 6 millones de pesos, recogiéndola fuera la cosa más normal del mundo. Cada paso era una tortura y un triunfo. Cuando llegó a él, Damián sonrió, y su voz fue lo suficientemente alta para que las madres más cercanas en sus camionetas pudieran oírlo. «Llegas tarde, cariño», dijo, su tono cálido y lleno de una diversión íntima. ¿Muchos sonetos y metáforas para un lunes? Se inclinó y abrió la puerta del pasajero para ella, un gesto de caballerosidad tan anticuado y tan público que fue devastadoramente efectivo. Regina se deslizó en el asiento de cuero, que olía a ese sándalo adictivo y a coche nuevo. Mientras Damián rodeaba el auto y se sentaba al volante, ella siseó entre dientes, su sonrisa aún pegada en el rostro para los espectadores. ¿Un Aston Martin? ¿En serio? ¿Qué parte de alianza de defensa no entendiste? Esto es una declaración de guerra. Querías discreción. Damián se puso el cinturón. Su sonrisa se ensanchó. Regla número 1, Regina, ser creíble. Lorena te conoce, sabe que no te impresionarías con un sedán básico. Ella necesita creer que estoy totalmente invertido. Se giró hacia ella, su rostro de repente muy cerca, su mirada intensa. El aliento de Regina se atascó en su garganta. Regla 3, sin sentimientos.
Pensó que iba a besarla. En lugar de eso, él levantó una mano y sus dedos rozaron su blusa, justo en el hombro. «El broche de tu madre», dijo en voz baja, «se te cayó en boda. Lo encontré, ten más cuidado». Sus dedos rozaron su clavícula, un toque fugaz que le erizó la piel. Luego se apartó, puso el auto en marcha y salió a la avenida, dejando atrás un patio escolar sumido en el más absoluto y delicioso estupor. Condujeron hasta un café elegante en Polanco, un lugar de vidrio y acero minimalista donde un café costaba lo que Regina gastaba en la comida de una semana. Se sentaron en una mesa aislada. La adrenalina de la actuación en el colegio comenzaba a desvanecerse, dejando a Regina exhausta. «Eso fue una locura», dijo ella revolviendo su bebida. «No tenías que hacer tanto». Damián la observó, su expresión ahora seria, la del estratega. «Sí, tenía. Lorena está acorralada, y una Lorena acorralada es peligrosa. No se detendrá contigo. Ahora que nos ha visto juntos y que usaste mi nombre, intentará lastimarme a través de ti, y viceversa. Vio el auto, sabe que hablo en serio». Regina asintió, el peso de la alianza volviéndose más pesado. «Tienes razón. La directora, la tía de Lorena, mencionó que tu tío es benefactor de la escuela. Eso me salvó». Damián frunció el ceño. «No sabía que el tío de Garza estaba en ese patronato. Eso complica las cosas, o las simplifica. Significa que tienen poder institucional, pero yo tengo influencia financiera. Es un equilibrio». Bebió un trago de su espresso. «Pero el trato ha evolucionado. Ya no es suficiente con que me vean recogiéndote. Tenemos que ser vistos en mi mundo, y necesito tu ayuda». Regina lo miró con escepticismo. «¿Mi ayuda? ¿Con qué? ¿Estrategias de consultoría?». Por primera vez, él pareció casi incómodo. «Tengo una cena mañana por la noche con un cliente potencial, un desarrollador inmobiliario japonés increíblemente tradicional. Su esposa viene con él. Es un contrato enorme. Yo necesito una prometida. Alguien que entienda de cultura, que sea elegante y que pueda hablar de algo más que tasas de interés y zonificación. Y necesito un regalo para la esposa, algo que no sea un reloj caro o una joya obvia». Regina sintió una pequeña sonrisa formándose. Él, el gran Damián Herrera, pidiéndole ayuda a ella, la maestra de literatura. «Creo que puedo manejar eso. Un regalo, dices. ¿Qué tal una primera edición de El laberinto de la soledad?». Damián soltó una pequeña risa, un sonido genuino que la sorprendió. «Quizás algo un poco menos existencialista. Pero vas por buen camino, Flores». Terminaron en una galería de arte popular de lujo en 1900, la misma avenida. Damián estaba claramente fuera de su elemento, mirando con desconfianza las coloridas esculturas y los textiles intrincados. Sugirió un jarrón minimalista de plata. «Es frío», opinó Regina. «Es un regalo que dice, gasté dinero, pero no pensé ni un segundo en usted». Ella recorrió la tienda, sus ojos escaneando, hasta que lo encontró. Era un colibrí, un alebrije tallado en madera de copal, pero no era grande ni estridente. Era una pieza delicada, del tamaño de su palma, pintada con patrones zapotecas en tonos de azul y oro que parecían vibrar. «Esto», dijo ella tomándolo con cuidado, «es un maestro artesano de Oaxaca. El colibrí es un mensajero, un símbolo de buena suerte, de resiliencia y de alegría. Es cultura, es raíces y es increíblemente elegante». Damián lo tomó, sopesándolo en su mano, estudiando las líneas finas. La miró, genuinamente impresionado. «Es perfecto. ¿Cómo sabías?». Regina se encogió de hombros, un atisbo de tristeza en su mirada. «Mi madre. Ella solía pintar cerámica antes de enfermarse. Me enseñó a ver el valor en las cosas hechas con las manos y con el corazón». Hubo un momento de silencio, una conexión real que flotó entre ellos, haciendo que la farsa pareciera muy lejana. «Gracias, Regina», dijo él, su voz más suave.
Es el regalo perfecto. Pagó por él y salieron de la tienda, caminando por la acera de Presidente Masaryk. Damián estaba explicando la logística de la cena del día siguiente, y Regina se encontró riendo de una de sus observaciones secas sobre los clientes tradicionales. Por un instante, bajo el sol de la tarde, con la bolsa de regalo de lujo en la mano de Damián, parecían una pareja real, feliz y despreocupada. Al otro lado de la calle, estacionada en doble fila, Lorena Esquivel bajó lentamente la ventanilla de su auto. Su rostro era una máscara de veneno puro. Levantó su celular, la cámara enfocando con precisión. Clic, clic, clic. Capturó la risa de Regina, la sonrisa relajada de Damián, la intimidad de su conversación. Se creen muy listos, pensó ella, sus dedos enviando las fotos a un destinatario desconocido. Disfruten su paseo, par de mentirosos. Ya veremos qué tan comprometidos están cuando todo el consejo de padres vea esto. El restaurante japonés en Polanco era un santuario de minimalismo y lujo discreto. El aire olía a cedro inoki y a té verde de la más alta calidad. Regina llevaba un vestido color vino, sencillo pero de corte impecable, que Damián había insistido en comprar para ella esa tarde. Una transacción rápida y eficiente que la hizo sentir como una inversión estratégica. Se sentía completamente fuera de lugar, pero el alebrije del colibrí, envuelto en una elegante caja de regalo, le daba un extraño consuelo. Damián, a su lado, era la imagen misma del poder tranquilo, explicando los matices culturales de la negociación al señor Watanabe, un hombre mayor con ojos agudos que observaba todo. La señora Watanabe, una mujer diminuta y elegante, sonrió genuinamente cuando Regina le entregó el regalo y le explicó, en un inglés fluido y poético, el simbolismo del colibrí como mensajero de alegría y resiliencia. Damián la observaba, y por un momento la fachada cínica se resquebrajó, revelando una admiración pura. La velada fluía con una facilidad inesperada. Regina hablaba de literatura clásica japonesa. Damián conectaba los conceptos de honor y estrategia, y los Watanabe estaban visiblemente encantados. El contrato parecía estar en sus manos. «Usted tiene una prometida excepcional, Herrera-san», dijo el señor Watanabe, levantando su copa de sake. «Una mujer de sustancia, rara en estos tiempos». Damián colocó su mano sobre la de Regina en la mesa, un gesto que debería haber sido parte de la farsa, pero que se sintió alarmantemente real. «Soy el hombre más afortunado del mundo, Watanabe-san», respondió Damián, sus ojos fijos en los de Regina, y en ese momento la línea entre el contrato de la servilleta y la verdad se volvió peligrosamente delgada. La cena estaba concluyendo, el ambiente era cálido y el éxito inminente. El señor Watanabe acababa de invitar a Damián a Tokio para finalizar los detalles. Fue entonces cuando la burbuja estalló. Una figura alta y vestida con un traje sastre rojo sangre se materializó junto a su mesa, su perfume caro cortando el delicado aroma del restaurante. «Damián, querido, qué coincidencia tan extraordinaria». Era Lorena. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. Su sonrisa era una mueca afilada. Se dirigió a los Watanabe en un japonés sorprendentemente fluido. «Watanabe-san, Watanabe-san, qué gusto verlos. Soy Lorena Esquivel, exasociada de Damián. Espero que no esté confiando demasiado en sus proyecciones». El rostro del señor Watanabe se endureció. Lorena había cruzado una línea profesional inmensa, pero no había terminado. Se volvió hacia Regina, su mirada goteando veneno. «¿Y tú, Regina, así que es verdad? ¿La maestra de escuela jugando a ser dama de sociedad? Dime, ¿ya le contaste a tu prometido sobre la reunión del consejo escolar que se está convocando para discutir tu conducta inmoral?» El pánico helado se apoderó de Regina. Era un ataque en dos frentes.
Estaba intentando sabotear el contrato de Damián y anunciar su inminente ejecución en la escuela, todo en un solo movimiento. Damián se levantó lentamente. Su cuerpo era una línea tensa de furia controlada. «Lorena, has cometido un error catastrófico», dijo en voz baja y letal. «Regina es mi prometida y un ataque contra ella es un ataque contra mí. Ahora discúlpate con nuestros invitados y retírate». Lorena soltó una risa aguda. «Oh, no me iré. De hecho, quería ver sus caras cuando se enteren de que este restaurante, irónicamente, es propiedad del nuevo consorcio al que acabo de venderles tus planes de proyecto. Los mismos planes que robé de tu servidor anoche». El mundo de Damián se detuvo. Regina vio cómo el color desaparecía de su rostro. La traición era absoluta. En cuanto a ti, querida, Lorena se inclinó hacia Regina. «Disfruta la cena. Será la última comida decente que puedas pagar en mucho tiempo». Con eso, se dio la vuelta y se marchó, dejando un silencio devastador a su paso. El señor Watanabe se aclaró la garganta, su rostro una máscara de desaprobación. «Herrera-san, parece que tiene asuntos internos que resolver». Se levantó, hizo una reverencia a Regina. «Flores-san, una lástima». Y la cena, el contrato y el futuro de Damián se evaporaron. El viaje de minutos. Regreso al departamento de Damián, un penthouse minimalista en Polanco. Fue un silencio ensordecedor. Damián conducía, no con la ira del Aston Martin, sino con una quietud aterradora. La sabotaje era total. No solo había perdido el contrato japonés, sino que su propiedad intelectual, el núcleo de su firma, estaba ahora en manos de un competidor. Había sido un golpe de millones de dólares, ejecutado por pura venganza. Tan pronto como entraron, él fue a su estudio, su rostro pálido bajo la luz de Mindusis. Los monitores. Regina lo siguió, sintiéndose inútil y culpable. ¿Qué harás?». Él tecleaba furiosamente, sus ojos escaneando líneas de código. «Está confirmado». Entró usando credenciales antiguas de su consultoría. Una puerta trasera que mis ingenieros no vieron. Robó el proyecto Centinela. Todo. Años de trabajo. Se pasó las manos por el cabello, un gesto de absoluta desesperación que contrastaba brutalmente con su habitual control. Regina sintió un dolor agudo en el pecho, no por su propia situación, sino por él. Damián. Él golpeó el escritorio. Sabía que era peligrosa, pero subestimé su veneno, su obsesión. Se giró hacia ella, sus ojos oscuros y llenos de una tormenta. «Y tú, te usó para llegar a mí, y te va a destruir en esa escuela». Regina retrocedió herida. Yo no tuve la culpa». «Lo sé», gritó él, e instantáneamente bajó la voz, su furia colapsando en una vulnerabilidad cruda. «Lo sé, no es tu culpa, es mía. Te puse en esta posición, te usé como escudo y te pinté un blanco en la espalda». Se acercó a ella. La intensidad de su mirada la mantenía clavada en el lugar. Y ella tenía razón. ¿Una reunión del consejo? Regina asintió, su garganta seca. Lo mencionó. Dijo, «Conducta inmoral». Las fotos que tomó. Damián la agarró por los hombros. Su toque no era violento, sino urgente. «No entiendes. Lorena no juega para ganar, juega para aniquilar. Si hizo esto conmigo, lo que tiene planeado para ti en esa escuela no será una advertencia, será una ejecución pública». El terror que había mantenido a raya finalmente la inundó. Comenzó a temblar. «Tengo que ir. Tengo que defenderme. Mi madre». Damián la atrajo hacia él, y de repente, la regla número 3, la regla de la servilleta sobre no sentimientos, se hizo añicos. La besó. No fue un beso suave, ni estratégico. Fue un beso desesperado, furioso, un ancla en medio de un huracán. Sabía a whisky caro, a café y a una urgencia abrumadora. Fue un beso que decía, «Estamos juntos en esto», un beso que borraba toda farsa. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad.
No irás sola, dijo él. Justo en ese momento, su teléfono personal, el que nunca usaba, sonó en su escritorio. Una llamada urgente de su jefe de seguridad. «Señor Herrera», dijo la voz por el altavoz, «tiene que venir a la oficina. Ahora, no solo robó los datos, destruyó el cuarto de servidores. Físicamente, hay un desastre aquí». La sangre abandonó el rostro de Damián. La ruina era completa. A la mañana siguiente, Regina recibió el correo electrónico oficial. Convocatoria extraordinaria. Consejo de Padres y Patronato. Auditorio principal. 11:00 AM. Pauta única. Revisión de conducta docente. Señorita Regina Flores. Era hoy. Era ahora. Llamó a Damián. Su teléfono fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Estaba solo, lidiando con la destrucción de su empresa, probablemente en reuniones con abogados y policías. Ella estaba sola, enfrentando su propio final. La directora Garza le había enviado un segundo correo. «Señorita Flores, dadas las circunstancias, le pedimos que no se presente en el campus hasta la hora de la reunión. Su presencia podría ser disruptiva, suspendida». Estaba suspendida. Se sentó en el sofá de su pequeño departamento en Coyoacán, el silencio zumbando en sus oídos. Podía huir, podía renunciar, aceptar la derrota, salvarse de la humillación pública y tratar de encontrar trabajo en una academia de idiomas, lejos de la élite. Pero luego pensó en Lorena, en su sonrisa triunfante, en la injusticia de todo. Pensó en el beso de Damián, en la vulnerabilidad que había visto en sus ojos. No, había pasado toda su vida siendo cautelosa, siendo la víctima silenciosa de la crueldad de su prima, del desdén de Lorena. Ya no más. Se puso de pie, fue a su armario y eligió el vestido verde esmeralda que había usado en la boda. Se puso el broche de camelia de su madre. No iría allí como una acusada. Iría como una guerrera. Decidió ir al auditorio y enfrentar la trampa de frente, incluso si eso significaba caer en ella. Tenía que defenderse, por su madre, por su dignidad y, extrañamente, por Damián. Mientras caminaba hacia el auditorio del Sagrada Virtud, sintió que su teléfono vibraba en su bolso. Lo sacó. Era un mensaje de texto de Damián. «Estoy vivo. Los abogados están aquí. Descubrí algo. La policía también. Lorena no solo robó, falsificó informes financieros de la escuela para su tía. Usó la red de la escuela para atacar mis servidores». El corazón de Regina dio un vuelco. Era más grande de lo que pensaba. Un segundo mensaje entró. «Regina, no entres a esa reunión. Es una trampa. Lorena te va a crucificar con esas fotos. Estoy llegando. Dame 10 minutos. La policía va en camino a la escuela. Por favor, espera». Un tercer mensaje comenzó a llegar. «Lorena está...» Y la línea se cortó. El mensaje quedó incompleto. Regina se detuvo frente a las enormes puertas de roble del auditorio. Podía oír el murmullo de una multitud adentro. El consejo de padres, los benefactores, todos reunidos para su ejecución. ¿Esperar? Si esperaba, parecería culpable. Si Damián no llegaba, estaría acabada. Tenía que entrar, tenía que enfrentarlos ahora, sola si era necesario. Respiró hondo, sintiendo el filo del broche de camelia a través de la tela, y empujó las puertas. El auditorio estaba lleno. No eran solo los 12 miembros del consejo, eran docenas de padres de familia, las élites de la ciudad de México, convocados por Lorena y su tía para presenciar la caída. El silencio cayó cuando ella entró. Caminó por el pasillo central, su cabeza en alto, hacia el escenario donde la directora Garza, Lorena y varios miembros del patronato, incluido un hombre que supuso era el tío de Damián, estaban sentados en una larga mesa. «Señorita Flores», dijo la directora Garza, su voz amplificada por el micrófono, «gracias por venir, aunque le habíamos pedido que esperara». Lorena sonrió, un gesto de triunfo. «Depredador. Bien,
Comencemos. Como saben, hemos convocado esta reunión debido a graves preocupaciones sobre la idoneidad moral de una de nuestras educadoras. En la pantalla gigante detrás de la mesa, la que usaban para las obras de teatro escolares, apareció una imagen. Era Regina riendo en el café con Damián. Aquí vemos a la señorita Flores en un día laborable, en un bar de Polanco, con un hombre desconocido. Clic. Otra foto. Ella y Damián saliendo de la galería de arte, él con la bolsa de regalo. Clic. La foto final, la que Lorena había tomado al otro lado de la calle. Regina riendo, Damián sonriéndole, la intimidad innegable. Fotos que sugieren una relación inapropiada y frívola. Apenas días después de anunciar un supuesto compromiso que todos sabemos es una farsa. Hubo murmullos de desaprobación entre los padres. Esta conducta, continuó Lorena, es una vergüenza para el Sagrada Virtud. Y por lo tanto, la directora Garza tomó el micrófono. El patronato ha votado. Señorita Flores, con efecto inmediato, su contrato queda rescindido por justa causa, bajo la cláusula de moralidad. ¡Alto! La voz resonó desde el fondo del auditorio. Las puertas dobles se abrieron de golpe. Damián Herrera entró, flanqueado por dos hombres de traje que claramente eran sus abogados. No parecía el hombre derrotado de anoche. Estaba impecable con un traje oscuro, sus ojos ardiendo con una furia helada. Caminó directamente por el pasillo, su presencia dominando el espacio. Directora Garza, miembros del consejo, padres de familia, lamento interrumpir esta farsa. Subió los escalones del escenario, su mirada fija en Lorena, quien había perdido todo el color de su rostro. Mi nombre es Damián Herrera, y esa mujer, señaló a Regina, que lo miraba con una mezcla de shock y alivio abrumador. Es, en efecto, mi prometida. Hubo un jadeo colectivo. Damián se paró junto a Regina, tomó su mano y se volvió hacia la multitud. Y las fotos que están viendo son una violación de la privacidad, sí, pero también son la prueba de una mujer pasando tiempo con el hombre con el que se va a casar. ¿Dónde está la inmoralidad en eso? Lorena se recuperó. Está mintiendo. Están mintiéndolo todo para salvarla. Damián sonrió. Una sonrisa sin rastro de humor. Ah, Lorena, hablando de mentiras. Quieren ver una verdadera inmoralidad. Un verdadero crimen. Hizo una seña a uno de sus abogados, quien conectó un dispositivo a la computadora del proyector. Las fotos de Regina desaparecieron, reemplazadas por estados de cuenta bancarios, transferencias, correos electrónicos. Verán, mientras la señorita Esquivel estaba ocupada tomando fotos de mi prometida, también estaba ocupada usando su posición aquí, en el colegio de su tía, para cometer fraude. No solo falsificó los informes de gastos del patronato, señaló al tío de Damián, que parecía lívido, sino que usó la red segura de este colegio para infiltrarse en los servidores de mi compañía, robando millones en propiedad intelectual y cometiendo sabotaje industrial. La pantalla cambió. Ahora mostraba los registros del servidor, la dirección IP del ataque, rastreada hasta la oficina de coordinación del Sagrada Virtud. La hora, la noche de la cena con los Watanabe. Lorena estaba hiperventilando. «Eso es falso, es un montaje». Damián continuó, su voz implacable, y las pruebas contra Regina. Mis forenses digitales analizaron los archivos de la computadora de Lorena esta mañana, con una orden judicial. Las fotos que vieron manipuladas, los informes de padres preocupados, correos electrónicos falsificados por ella misma. Proyectó los archivos originales junto a los alterados. La humillación que Lorena había planeado para Regina se había revertido con una fuerza nuclear. La directora Garza estaba pálida como un fantasma, mirando a su sobrina con horror. «Lorena, ¿qué hiciste?» En ese momento, dos oficiales de policía uniformados entraron al auditorio y caminaron con
calma hacia el escenario. Lorena intentó correr. Lorena Esquivel, dijo uno de los oficiales, queda detenida por fraude, robo de datos y sabotaje informático. Mientras la escoltaban fuera del escenario, ella gritaba, pero el auditorio permaneció en un silencio atónito. Damián se volvió hacia la directora Garza, su voz ahora suave pero inflexible. La reputación de la señorita Flores ha sido injustamente manchada. Espero que este consejo tome la acción correctiva inmediata, renovando el contrato, ofreciéndole una disculpa pública y quizás... Miró a Lorena siendo llevada, revisando la vacante de coordinadora adjunta. Regina tiene excelentes credenciales. La directora asintió frenéticamente. Sí, por supuesto. Señorita Flores, Regina, el colegio le ofrece sus más profundas disculpas. El contrato estaba a salvo. Su nombre estaba limpio. Damián se volvió hacia Regina, en medio del escenario, frente a todos. Él no dijo nada. Simplemente le ofreció su mano. Ella la tomó y, juntos, salieron del auditorio, dejando atrás el caos y las ruinas de la venganza de Lorena. 6 meses después, la librería Gandhi en Coyoacán olía a café recién hecho y a papel. Era un sábado por la tarde y el lugar estaba lleno de una calma estudiosa. Regina, ahora coordinadora de literatura del Sagrada Virtud, examinaba una nueva edición de poesía. Se sentía como si hubiera pasado una vida entera desde el auditorio. La directora Garza había renunciado, el tío de Damián había limpiado el patronato y Lorena estaba enfrentando un juicio largo y complicado. Damián había recuperado parte de sus pérdidas y había reconstruido su firma con una seguridad renovada. Su relación, nacida de una farsa desesperada, se había asentado en algo tranquilo, sólido y muy real. Ya no vivían bajo la amenaza constante. Vivían. Encontré el de Sor Juana que estabas buscando, dijo la voz grave de Damián detrás de ella. Se giró sonriendo. Él no le tendió el libro. En su lugar, abrió su palma. En el centro, descansaba su broche de camelia, pero era diferente. Engarzada en el centro de la flor de marfil, había una pequeña y brillante zafira azul, del color del cielo al atardecer. Regina se quedó sin aliento. Damián, él tomó su mano y colocó el broche en ella, sus dedos cálidos cubriendo los de ella. Me dijiste que lo perdiste en la boda, lo cual era mentira. Lo tenías en tu bolso ese lunes, dijo él, una sonrisa tirando de sus labios. Pero lo tomé de tu abrigo esa noche en mi departamento, después del beso. Quería tener una excusa para volver a verte, en caso de que todo esto saliera bien. La miró, su cinismo desaparecido, reemplazado por una sinceridad que todavía le robaba el aliento. La piedra es azul, pero no azul oscuro, bromeó suavemente, haciendo referencia a las instrucciones que ella le dio sobre qué no ponerse para la cena japonesa. Es para que combine con tus ojos cuando estás a punto de ganar una discusión. Y para que esto, cerró la mano de ella, sobre el broche, sea real esta vez, sin contratos, sin servilletas. Regina se rió, lágrimas de alegría picando en sus ojos. Es perfecto, susurró. Él se inclinó y la besó, suavemente, allí mismo, entre los estantes de poesía y las historias de ficción, un epílogo que era en realidad un comienzo.